Bueno, pues vamos a empezar la mesa 2 de estas jornadas porque vamos con un poco de retraso. Y nada, simplemente daros la bienvenida a todas y todos a la mesa 2 de las jornadas que se titula Las actividades físico-deportivas en personas con discapacidad, sinergias entre ámbitos profesionales. Como bien ha señalado Maurice en la conferencia inaugural, aunque poco a poco se van produciendo avances, la realidad es que las personas con discapacidad siguen participando en actividades físico-deportivas en bastante menor medida que la población general. Por la gran cantidad de factores, tanto personales como sociales y del entorno que intervienen, una de las claves para mejorar esta promoción de la actividad físico-deportiva en este colectivo es el trabajo interdisciplinario entre diversas áreas profesionales. Sin embargo, parece que esto sigue siendo una asignatura pendiente aquí en el contexto español. Por ello, el objetivo de esta mesa es profundizar en esta perspectiva a través de la experiencia de 4 grandes profesionales, que además son 4 amigos y amigas, y que tienen formación tanto en ciencias del deporte como formación o proyectos compartidos relevantes con áreas como la fisioterapia, el trabajo social o la terapia ocupacional, con el objetivo, como comentábamos, de mejorar esa participación físico-deportiva de las personas con discapacidad a nivel general, ya sea a nivel competitivo, recreativo, a nivel de ocio, a nivel saludable. Y sin más, os presento al primer ponente de esta mesa, Àlex Castan, que es doctorando en Psicología de la Salud y el Deporte por la Universidad Autónoma de Barcelona, diplomado en Fisioterapia y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. También es máster en Rehabilitación Neuropsicológica y Estimulación Cognitiva y desde el año 2007 trabaja en el Institut Guttmann, Hospital de Neurorehabilitación, y su trabajo consiste en promover el deporte adaptado y la inclusión de las personas con discapacidad en las actividades físicas y deportivas del centro a través del programa Sports and Life, del cual es coordinador, y el programa Vida Activa. Àlex, cuando quieras. Gracias, Joan. En primer lugar, buen día a todos. Un placer la invitación a este magnífico evento. Y bueno, como comentaba Joan, pues yo procedo del Hospital Guttmann de Barcelona y es donde desarrollo mi tarea profesional. Es un hospital en el que básicamente tenemos 2 tipos de personas como pacientes, personas que han sufrido una lesión medular o personas que han sufrido un accidente vascular cerebral, daño cerebral. Inicialmente es un hospital pues, que bueno, choca un poquito porque el tipo de pacientes que atendemos sufren lesiones graves, pero por otra parte, ¿he parado la pantalla? Por otra parte, es un hospital que está lleno de vida, porque en él a cualquier hora del día se ve a gente practicando deporte, practicando actividad física. El deporte está plenamente integrado en la rehabilitación de nuestros pacientes. Ellos salen, no solo deporte y actividad física en el centro hospitalario, sino que nuestros pacientes salen cada día a hacer actividad física y deportiva fuera del hospital. Van a jugar a tenis, van a escalar, van a piscinas, nos vamos a esquiar, diferentes actividades, todas las que os podáis llegar a imaginar. Pero ¿por qué lo hacemos eso? Lo hacemos por 2 motivos, básicamente. Uno, por el convencimiento de que el deporte y la práctica de actividad física ayuda totalmente al proceso neurorehabilitador. Pero por otro lado, también creemos que teniendo en cuenta que nuestros pacientes están una media de 4, 5, 6 meses en el hospital haciendo rehabilitación, que pueden llegar a estar haciendo rehabilitación 4, 5, incluso ahora ya más recientemente incorporamos programas de 6 horas de rehabilitación, pues creemos que es básico que en ese periodo de tiempo incluir 1 o 2 horas de deporte, no solo por todo el efecto rehabilitador que puede tener sobre su lesión, sino porque, como todos sabéis, los que practicáis deporte, que supongo sois la mayoría, el deporte y la actividad física tiene ese componente de camaradería, de pasarlo bien, de disfrutar y de olvidarte de los problemas. Qué mejor situación que olvidar problemas cuando una persona ha sufrido una lesión importante como las que tratamos nosotros en el hospital, que ofrecerle ese rato de disfrute, de goce y de participación. Entonces, la rehabilitación, ¿cómo la abordamos en el hospital? Pues la abordamos de manera, pues diríamos, multidisciplinar. Pero sí que es verdad que el primer actor, el actor protagonista de un proceso de rehabilitación es el propio paciente. Él será el principal actor y será el que dirija su rehabilitación. Él quiere que
él tiene que querer rehabilitarse, él tiene que querer aprender, él tiene que querer adoptar nuevas estrategias, él tiene que ser el principal motor de ese proceso de rehabilitación. Es muy importante que un paciente sea consciente de lo que le ha pasado, dónde quiere llegar, y entonces todos los otros, como comentaba Joan, fisioterapeutas, profesionales del deporte, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, serán los que ayudarán también a que ese objetivo final de la rehabilitación sea conseguido. Pero más allá de esto, que solo era para contextualizar un poquito de dónde vengo y de lo que os quería hablar de un concepto que estamos utilizando ya hace unos 6 o 7 años en el hospital y que va más allá de lo que podemos conocer como la rehabilitación de toda la vida, la rehabilitación ordinaria. Es el concepto de la rehabilitación activa. Es un concepto que nació en Suecia ya hace unas décadas y son todos el conjunto de aspectos importantes que van más allá de la atención médica, de la atención sanitaria y de la atención asistencial y que pueden hacer que la rehabilitación hospitalaria sea más eficaz y pertinente para las personas con una lesión medular. Este concepto, para que lo entendáis, se basa en 3 pilares. El primer pilar es el entorno, es decir, sacamos la rehabilitación del hospital y nos la llevamos al entorno comunitario, nos la llevamos fuera del hospital. ¿De qué nos sirve a nosotros tener una persona con una lesión medular recién adquirida? ¿De qué nos sirve tenerlo 4, 5, 6 meses encerrado en el hospital? Sí, enseñándole muchas cosas, pero ¿de qué nos sirve a nosotros tenerlo allí para después decirle, venga, y ahora vete para casa? El hospital es una burbuja. El hospital está todo adaptado, el hospital es plenamente inclusivo, el hospital está lleno de profesionales que te ayudarán. La nueva vida no empieza ahí, la nueva vida empieza en el retorno a la comunidad. Por lo tanto, la rehabilitación, si es un entreno para la nueva vida, nos la tenemos que llevar al escenario real, y el escenario real es la comunidad. Ese es el primer pilar. El segundo pilar es la transferencia de conocimientos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, fisios, terapeutas, trabajadores sociales, enfermeros, médicos, especialistas, rehabilitadores, todos, sí, tenemos muchos técnicos, muchos conceptos teóricos, pero el que realmente puede tener empatía con las nuevas personas que han adquirido una lesión semejante son aquellas personas que sufren esa misma lesión y que durante esos años de lesión han adquirido unas habilidades, ya sea técnicas, ya sea físicas, ya sea emocionales. Y hago un pequeño inciso, que esto no estaba en la presentación, pero es que ayer yo salía del hospital de Barcelona sobre las 6 de la tarde y me encuentro a Isaac. Isaac es él. Isaac fue paciente mío hace 13 años, creo que hemos comentado. Y me dice, ostras, Alex, que mañana voy a Valencia y te he visto en el programa. Y digo, hostia, perfecto, sí. Es que Isaac ayer estaba en el hospital precisamente y yo le pregunté, ¿y qué haces aquí? Y me dijo, es que, porque iba con un peto del hospital, y me dijo, vengo a dar la bienvenida a los nuevos pacientes. Los pacientes que han adquirido ciertas habilidades, ciertas competencias, son los que también tenemos que usar nosotros como herramientas de rehabilitación. Pacientes modelos, pacientes expertos. Isaac, pues como muchos otros, en sus años de estar en una silla por una lesión medular, pues ha adquirido todas esas competencias. Y ellos también los tenemos que incluir dentro del equipo neurorehabilitador. Y eso es a lo que me refería en esta transferencia, a la transferencia de conocimientos. Es decir, personas que ya con una lesión de años de evolución pueden ser tutores, pueden ser guías para las personas que han tenido esa misma lesión recientemente. Yo le podré enseñar unas técnicas, le podremos educar de una manera, pero nunca les podremos expresar los profesionales lo que se siente. En cambio, personas como Isaac nos serán de mucha ayuda para expresar lo que se siente con esa lesión, para expresar que sí, que al inicio todo es muy fastidiado, pero que se sale. Isaac hace 13 años no tenía nada que ver con el Isaac de ahora. Hace 13 años pues era un paciente recién llegado, tal. Ahora es campeón de España de tenis, de pádel, campeón de España de handbike, pero aparte de eso,
Es una persona con unas habilidades sociales, con unas habilidades técnicas, con unas habilidades emocionales que puede transmitir a los demás cómo sentirse, cómo superar barreras, cómo buscar los facilitadores. Y el tercer punto básico del concepto de rehabilitación activa es la utilización del deporte como hilo conductor. Hay muchas situaciones que se producen muchas situaciones que se dan en el ambiente deportivo, muchos gestos motrices, muchos gestos en la práctica del deporte que al final son contenidos propios de la rehabilitación tal como los conocemos. Yo puedo enseñar a un paciente a hacer una transferencia de la cama a la silla en el hospital. Lo puedo enseñar, pero también puedo enseñar o hacer una transferencia practicándola de una silla a un kayak. Y estoy trabajando el mismo contenido. En cambio, el contexto es mucho más lúdico, es mucho más placentero, es mucho más deportivo, es mucho más divertido. Y el paciente no tendrá la sensación de estoy rehabilitando, tendrá la sensación de me lo estoy pasando bien, pero en verdad se estará rehabilitando. Y este concepto de rehabilitación activa, la máxima, hay diferentes puestas en escena, pero una de ellas, y particularmente la que me gusta a mí más, son los campos de entrenamiento. Un campo de entrenamiento es, pues, para decirlo de una manera así, como un campus, ¿de acuerdo? Pero un campus con una serie de características, no nos sirve cualquier campo de entrenamiento. Hay un autor, Anestis Divanoglu, que lo definió muy bien. Él puso 10 puntos para que un campo de entrenamiento cumpliera las expectativas del concepto de rehabilitación activa. Vamos a entrar en esos puntos de manera rápida, ¿de acuerdo? Y los iremos viendo uno por uno a continuación. El primer punto, para que un campo de entrenamiento consiga los efectos o los objetivos del concepto de rehabilitación activa, es que los instructores sean expertos. Y aquí vamos otra vez a la transferencia de conocimiento, es decir, personas con una misma lesión, ¿de acuerdo?, que han desarrollado una serie de habilidades técnicas, motrices, físicas, emocionales, sociales y que nos pueden servir de ejemplo, de guía, de peer, de docente, de tutor para las nuevas personas con esa lesión medular, o con esa lesión si es otro tipo de lesión. Instructores sin discapacidad. Evidentemente no hay que olvidar personas profesionales sanitarios como los que somos nosotros o deportivos, ya sean fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, médicos, psicólogos. Voy. Entrenamiento de las ABDs y las habilidades en silla de rueda. Lo que decíamos, los contenidos propios de rehabilitación, pero ¿los podemos trabajar en entornos reales? ¿Podemos trabajar el manejo de silla en vez de un hospital? ¿Lo podemos trabajar en unas escaleras del metro, en las escaleras de la catedral? ¿Podemos ir a la playa? ¿Podemos trabajar todos estos contenidos en entornos reales? ¿Con ello conseguimos que el paciente no tenga esa sensación de estar trabajando, sino de pasárselo bien y encima conseguir los objetivos de manera más satisfactoria? Cuarto, actividades recreativas y deportivas. Cualquiera de ellos. En este caso yo os estoy enseñando imágenes del CAM Spinal H2U, H2O, el cual era un poco más aventurado porque el medio en los que nos pusimos, H2O, hace referencia al agua, es decir, todos los deportes y todas las actividades recreativas iban en relación al agua. ¿De acuerdo? Educación, los pacientes pues que reciban no solo entrenamiento de las ABDs y de las transferencias, 1000 temas más, sexualidad, 1000 temas más, puede haber conocimiento que se transfiera entre las personas que ya tienen esa lesión de años de evolución a los nuevos lesionados. Ambiente de entrenamiento, sí, estamos allí para mejorar, estamos allí para aprender, para rehabilitarnos, para empujar nuestros límites y aprender nuestra nueva vida, pero nos lo pasaremos bien, pero el objetivo es el que es. Criterios de admisión, es adecuado que cuando se monta un campo de entrenamiento sea para un tipo de personas, ¿de acuerdo? No es lo mismo entrenar
con una persona con lesión medular que entrenar con una persona con daño cerebral. No es lo mismo entrenar con una persona con un niño que en PCI que con un niño con una lesión medular, por ejemplo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los campos de entrenamiento tendrán criterios de admisión. ¿Montamos uno para lesión medular? Pues lesión medular. ¿Montamos otro para otro tipo de discapacidad? Pues otro tipo de discapacidad. Campos de entrenamientos con objetivos iniciales y objetivos finales, ¿de acuerdo? Se hace una valoración inicial, se trabajan los contenidos, lo que nos hemos propuesto y se hace una valoración final. Entrenamiento de los instructores. Isaac sí, sirve, pero habrá que entrenarlo también para que sea un instructor. Igual que a él, pues a los demás de los instructores. Tendrán esas habilidades, pero habrá que enseñarle a cómo transmitirlas a los nuevos pacientes. En qué momentos se pueden abrir unos temas, en qué momentos se pueden abrir otros. Habrá que entrenar a los instructores. Y el último punto de los campos de entrenamiento, la duración, que tiene que ser determinada. Es decir, es un entrenamiento intenso durante una serie de días, entre 5 y 10 días. ¿De acuerdo? Os dejo... To be at Camp Spinal to understand what it is, the interactions with the people, the network they create, all their limitations that they just expand. It's mind-blowing. It's a life-changing experience for the participants. It's just seeing people breaking through their personal limitations. I think it's a really good community. It's a good group of people helping each other, cheering on each other, like boosting the morale. And I've done some things I've never done before. Tried some activities I will definitely continue to do back home, like scuba diving and paddleboarding. Yeah, it's been a good week, absolutely. There's no one who is backed out of any activities. Everybody's joined like everything, and it's I kind of expected people to maybe be like, oh, that looks really dangerous or what. But no, they're all going for it, and you can see that everybody's taking everything with a smile. It's amazing. Y para terminar, que me dicen que el tiempo se acaba, os presento los datos que hemos recogido durante estos años. Cuando los preguntábamos a los participantes de estos campos, les preguntábamos si convivir durante 7 días con otras personas con lesión medular conllevaba una mejora de la funcionalidad y las estrategias para las actividades de la vida diaria. Podéis ver los resultados que mayoritariamente estaban o muy de acuerdo o de acuerdo. Pues si se lo preguntábamos a los usuarios extranjeros,
esas respuestas bajaban un poco, pero si nos fijábamos en los nacionales, en los españoles, había unanimidad en el muy de acuerdo. Cuando les preguntábamos si convivir durante 7 días con instructores les había conllevado una mejora para las habilidades de las ABDs y instructores en general, ¿de acuerdo? Decían, con instructores sin LM y con instructores con lesión medular, ¿de acuerdo? Es decir, que los participantes percibían que sus habilidades para las actividades de la vida diaria, las estrategias para las ABDs, mejoraban, sobre todo por la convivencia con instructores con lesión medular. Cuando les preguntábamos si vivir durante 7 días fuera de su domicilio habitual, es decir, los sacábamos de su burbuja y los poníamos en un hotel en el centro de Barcelona, eso les ayudaba a una mejora de las habilidades. Veis que también mayoritariamente el 88% manifestaba estar de acuerdo o muy de acuerdo. Los usuarios con paraplegia se mantenía esa media, pero en cambio si nos referíamos a los usuarios con tetraplegia subía exponencialmente, ¿de acuerdo? La participación en el CAM Spinal le había conllevado en general, teniendo en cuenta todos los conceptos fuera de su entorno habitual, la práctica del deporte y la convivencia con otras personas con lesión medular, decían que sí, que también en un 87% estaban muy de acuerdo o de acuerdo. Y en las habilidades en que habían mejorado más eran en las transferencias y las habilidades en silla de ruedas. Si el deporte era un buen aliado para el proceso de rehabilitación en la lesión medular, y esto se lo preguntábamos específicamente a los instructores, no a los participantes, la respuesta era 100%, que estaban 100% de acuerdo. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, etcétera, que participaron como instructores. Y cuando les preguntábamos si el deporte podría sustituir la rehabilitación convencional en la fase crónica, repito, en la fase crónica, no en la fase aguda, el 100% estaba o muy de acuerdo o de acuerdo. Así que de ahí la importancia del deporte y la importancia también de la figura del paciente modelo, el paciente experto, como un agente implicado en la práctica deportiva y en los procesos de rehabilitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex, por tu intervención. Y doy paso al segundo ponente de esta mesa redonda. Él es Javier Monforte, es doctor en Actividad Física y Deporte por la Universidad de Valencia, donde actualmente trabaja como profesor, y su investigación se centra en la promoción de la actividad física entre personas con discapacidad desde una perspectiva cualitativa. Actualmente es coinvestigador principal del proyecto Moving Social Work, que tiene por objetivo formar a los trabajadores sociales del Reino Unido en la promoción de la actividad física para personas con discapacidad, y de eso nos va a hablar hoy aquí. Javier, cuando quieras. Al comité organizador del seminario por haberme invitado y también gracias a los alumnos y las alumnas de mi asignatura por haber hecho el esfuerzo de estar aquí y venir aquí. Como sabéis y como apuntaba Maurice esta mañana, las personas con discapacidad tienen el derecho de hacer actividad física. Se benefician enormemente de hacerla, pero en la mayoría de casos estas personas son inactivas. Por ejemplo, en el contexto británico, el contexto que nos ocupa hoy, 6 de cada 10 personas son inactivas. En parte, esto se debe a la presencia de barreras y a la ausencia de facilitadores. Un factor, por ejemplo, que puede actuar como una barrera o como un facilitador es el flujo de información relevante, accesible y personalizada sobre la actividad física. Información sobre por qué hacer actividad física, qué actividad física hacer, dónde hacerla, cómo, con quién, para qué, ¿no? Entonces, a esta dimensión en la literatura especializada se le llama Physical Activity Messaging y tiene varias dimensiones, como por ejemplo el contenido de los mensajes, el formato en el que los mensajes se comunican, los medios a través de los cuales se comunican los mensajes, pero también una dimensión importante es la de los mensajeros, los messengers, las personas que se ocupan de compartir información sobre la actividad física o de iniciar y mantener conversaciones sobre cómo ser
una persona activa, ¿no? En el Reino Unido, un grupo de mensajeros destacados son los profesionales de la salud. Las médicas, por ejemplo, que prescriben ejercicio, pero también enfermeros, fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales. Este es un artículo reciente y muy cortito donde se subraya el rol que pueden tener los profesionales de la salud en la promoción de la actividad física entre personas con discapacidad y sin discapacidad. Y hablan también de diferentes iniciativas que en el resto del Reino Unido se han ido activando a lo largo de los últimos años para formar a estas personas y para que estas personas puedan involucrarse en la promoción de la actividad física. Uno de estos programas, por ejemplo, es Moving Healthcare Professionals. Y las personas que trabajan en este programa, a pesar de ser personas muy agradables, hacen un muy buen trabajo y lo que hacen marca la diferencia, ¿no? Y está ayudando a incrementar los niveles de participación en actividad física de personas con discapacidad y aumentar también la calidad de esa actividad física. Pero ¿qué pasa con los trabajadores sociales? Estas personas no están involucradas en la participación, en la promoción de la actividad física entre personas con discapacidad, no son mensajeras de la actividad física. ¿Pero por qué menciono a las trabajadoras sociales? ¿Tiene sentido mencionarlos? En esta presentación, la pregunta que voy a abordar es ¿por qué los trabajadores sociales deberían promocionar la actividad física entre personas con discapacidad? Y contestaré esa pregunta ofreciendo 9 razones, ¿no? Pero esas 9 razones no surgen de la nada, surgen de centenares de conversaciones con personas con discapacidad, con trabajadores sociales, con personas que trabajan en diferentes organizaciones, que algunas de ellas se enmarcan en 2 proyectos de investigación relacionados entre sí. El primero es Get Yourself Active. Es un programa de investigación de larga duración, ya lleva casi una década, ¿no?, que aúna los esfuerzos de Disability Rights UK y Sport England y que trabaja sobre la pregunta de qué podemos hacer para que las personas con discapacidad en el Reino Unido hagan actividad física y disfruten haciendo actividad física, ¿no? Dentro de este programa de investigación hubo un estudio en el que se preguntó a las personas con discapacidad, a centenares de personas con discapacidad, hubo conversaciones con ellas, sobre alrededor de la pregunta de quién preferían, ¿no?, que les proporcionara información sobre la actividad física, con quién querían tener conversaciones sobre dónde hacer actividad física, cómo hacer actividad física, etcétera, etcétera, ¿no? Y una de sus respuestas fue los profesionales de la salud, ¿no? Pero otra respuesta fue los trabajadores sociales. Y además dijeron, preferiríamos que los trabajadores sociales nos promocionaran la actividad física. Los preferiríamos por delante de los profesionales sanitarios, ¿no? Y eso causó cierta sorpresa, ¿no?, porque era la primera vez que se generaba ese tipo de evidencia. Más adelante descubrimos que solo una persona, un trabajador social que trabajaba en una facultad de Inglaterra, de una universidad de Inglaterra, ya comentaba que a lo mejor sería interesante que dentro del rol de los trabajadores sociales se incluyera la promoción de la actividad física, ¿no? Pero era la primera vez que teníamos evidencia empírica, ¿no?, y era la primera vez que escuchábamos que un colectivo de personas, en este caso las personas con discapacidad, decían queremos que los trabajadores sociales estén involucrados en la promoción de la actividad física, ¿no?, por diferentes razones, algunas de las que comentaré luego, ¿no? Después de escuchar esto, lo que hicimos, ¿no?, fue preguntarle a los propios trabajadores sociales, oye, mira, las personas con discapacidad dicen estas cosas, ¿vosotros estaríais por la labor de empezar a promocionar la actividad física? ¿Os lo habéis planteado? ¿No? Hubieron ciertas reticencias, ¿no?, pero en general los trabajadores sociales le veían cierto sentido, aunque observaron que la actividad física no forma parte de la cultura profesional del trabajo social y además no existe una formación formal, ¿no?, más allá de la voluntad de a lo mejor algunas personas, algunos individuos concretos, ¿no? Entonces lo que les hacía falta sobre todo era formación, un programa donde podrían comprender por qué ellos hacían falta, ¿no?, y qué podían hacer y cómo podían hacerlo, ¿no? Y de ahí surgió el segundo proyecto de investigación, que es Moving Social Work, ¿no? Como ha comentado Joan, este proyecto, desde el modelo social de la discapacidad, tiene como objetivo desarrollar
un programa formativo para los trabajadores sociales, tanto los que estudian en facultades de trabajo social como para los que participan en programas de formación permanente, digamos el equivalente al CEFIRE en Inglaterra, ¿no? Una cuestión muy importante de este programa, aparte de que está financiado por la propia Sport England, que es la que financia Moving Healthcare Professionals, y por el Instituto Nacional de Investigación en Salud de Inglaterra, este programa está coproducido, ¿no? Eso quiere decir que se investiga no solo sobre las necesidades de las personas con discapacidad o de los trabajadores sociales, sino que se investiga con ellos. Ellos forman parte, desde el principio hasta el final de la investigación, del proceso de investigación. Es decir, recogen datos, participan de manera igualitaria al equipo investigador en la toma de decisiones, ¿no? No me voy a alargar a la hora de explicar este enfoque de investigación participativo e inclusivo, pero sí quiero decir que es muy importante, ¿no? Y de hecho, una de las cosas más importantes que hemos hecho en el proyecto es entender y ayudar a los demás a entender cómo es un proyecto de coproducción. Este es un artículo que escribimos y esta es una animación que también realizamos, ¿vale? El proyecto está dividido en múltiples fases, pero para resumir, lo que intentamos es generar evidencia con la que diseñar de manera coherente con el enfoque de coproducción un prototipo de programa formativo y llevarlo a las aulas, ¿no? de trabajo social. Esta fase debería haberse acabado, pero hemos tenido éxito y nos están llamando de diferentes universidades para decir, oye, nosotros queremos formar parte de este programa, queremos que vengáis aquí y de alguna manera activéis este tipo de programa formativo. Y el último escalón del programa tiene que ver con intentar introducir de manera permanente en el currículum de las facultades de trabajo social contenido relacionado con la promoción de actividad física entre personas con discapacidad, ¿vale? De momento hemos cosechado diversos éxitos, nos han dado un premio por la manera en que hemos coproducido el proyecto, ¿no? También han mencionado el proyecto dentro de la Estrategia Nacional de Discapacidad de Inglaterra. Esto es algo gordo, ¿no? Puedo decir que un trabajo que he hecho ha sido introducido y firmado por Boris Johnson, aunque no sé si eso es algo bueno o es algo malo, ¿no? Y también hemos logrado algo que allí en Inglaterra se valora muchísimo, que es que diversas organizaciones gubernamentales, o por lo menos pilares fundamentales de este tipo de cuestiones, como por ejemplo Public Health England, Disability Rights UK, Social Work England, Sport England, hemos conseguido que estas organizaciones se vinculen y empiecen a trabajar juntas más allá del proyecto de investigación, ¿no? Si queréis saber un poco más o de manera más detallada cómo surgió Moving Social Work, qué hemos estado haciendo, cuáles son las publicaciones, la primera mitad de este podcast, en el que habla el otro co-investigador principal y investigador principal original, Brett Smith, es muy útil. La segunda parte de este podcast, tranquilos que os puedo pasar la presentación luego, habla sobre todo de este artículo, que creo que si alguien tiene curiosidad para saber cómo se hace coproducción en la práctica y cómo la coproducción puede infectar todo el proceso de investigación, pues creo que este sería el artículo más interesante. Pero quiero volver a las razones, y ahora que me quedan 5 minutos voy a enumerarlas de manera muy rápida, muy concisa, ¿no? Porque si me enrollo, pues podríamos estar aquí hoy y mañana, pero no podemos, ¿no? Entonces voy a ir rápido, ¿no? La primera razón, las personas con discapacidad quieren actividad física, quieren hacer actividad física. El 80% de las personas con discapacidad en Inglaterra quieren ser más activas y el papel de los mensajeros es muy importante para esa transición de inactivo a activo. Además, los profesionales de la salud no quieren ser los únicos responsables a la hora de promocionar la actividad física. Muchos están quemados, tienen mucho trabajo, ¿no? Y quieren que otras profesiones también formen parte de este esfuerzo colectivo, ¿no? El otro es que las personas con discapacidad confían en los trabajadores sociales. Saben que son conscientes de sus derechos, de sus situaciones, ¿no? De su situación económica, por ejemplo, ¿no? Entonces son personas que para las personas con discapacidad son confiables, ¿no? Además, en Inglaterra, y esto es una cosa que se ha asumido ya, ¿no? Lo que funciona mejor es el enfoque multiagencial que se habla, ¿no?
Cuando las personas trabajan, cuando diferentes disciplinas trabajan juntas, cuando se adopta un enfoque multidisciplinar, las cosas funcionan mejor, ¿no? Existen diferencias entre los intereses y las capacidades formativas de médicos, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, pero todos tienen un objetivo común, que es ayudar a las personas a hacer más actividad física. Cosas más concretas del país, ¿no? En Inglaterra hay unos estándares profesionales de trabajo social y leyendo esos estándares y hablando con personas que han ayudado a redactarlos, ¿no? Nos dimos cuenta de que la promoción de la actividad física era compatible con el cumplimiento de esos estándares. Lo mismo pasa con la ley que regula el trabajo social, que es el Care Act, ¿no? En Inglaterra. Promocionar la actividad física demuestra que hay un compromiso con el Care Act, ¿vale? Quedan dos, ¿no? Creo. Una es que los máximos exponentes del trabajo social de Inglaterra, en Inglaterra hay dos jefes del trabajo social, que son Lynn Romeo e Isabel Trauner, nos han dado su apoyo explícito a la hora de decir, vale, esto formará parte del futuro del trabajo social. Además hay federaciones, organizaciones nacionales, ¿no? Que también lo han hecho y cada vez hay más profesores y profesoras de facultades que se han comprometido a, pase lo que pase, a introducir este contenido. Entonces esto va a ser parte del futuro del trabajo social. Me quedaban dos más. Esta es importante y es que cuando un grupo profesional promociona actividad física, tiene muchas más posibilidades de aumentar sus propios niveles de actividad física. Eso se ha estudiado, por ejemplo, en fisios y en enfermeros y enfermeras, y eso puede pasar. Y además de aumentar la actividad física, también puede cambiar la relación que los trabajadores y trabajadoras sociales tenían con la actividad física. A veces, por ejemplo, en contextos como la educación física, han tenido experiencias negativas, ¿no? O, por ejemplo, solo relacionaban la actividad física con el deporte paralímpico, ¿no? Y esto, de alguna manera, puede también ampliarles un poco la visión sobre qué es actividad física y qué significa hacerla, ¿vale? Y, por último, el sistema sanitario público de Inglaterra está al borde del colapso, ¿no? Y la labor de los trabajadores sociales puede ayudar, de alguna manera, a descomprimir todo esto, porque está demostrado también científicamente que cuando las personas con discapacidad son más activas, los gastos sanitarios de la nación se reducen. Todo esto también podría contribuir a aumentar un poco el estatus de la profesión del trabajo social, ¿no? Estas, de alguna manera, son las razones. Si me queda un minuto, hay una cosa que me saltaré, pero sí que quiero, sobre todo, comentar un par de cosas. La primera es que no debe asumirse que todo el trabajo que hemos hecho en el Reino Unido puede simplemente transferirse al contexto español sin hacer primero estudios, ¿no?, sobre qué tipo de mensajeros podían preferir las personas con discapacidad aquí en España, ¿no?, o sobre cómo, por ejemplo, se podía plantear algo como lo que se plantea en Inglaterra aquí y si se podría, ¿no? Nosotros hemos abierto ya este melón, ¿no?, y lo hemos hecho a través de un proyecto emergente del que Joan es investigador principal y con el que colaboramos con el Instituto Goodman, ¿no?, que se centra sobre todo en las personas con lesión medular, ¿no? Estamos preguntando ya a este tipo de personas sobre el aspecto de los mensajeros, ¿vale? Tenía algunas reflexiones finales. Una de ellas, por ejemplo, es que aquí en España hay mucho recelo, ¿no?, respecto, por ejemplo, al intrusismo laboral. Esto es lo mío, esto es lo tuyo, y eso puede ser una barrera muy grande a la hora de colaborar entre profesiones, ¿no?, o incluso a llegar a un punto en el que las personas que trabajan con personas con discapacidad tienen un enfoque transdisciplinar, donde no se posicionan en una disciplina concreta, sino que agarran cosas de diferentes disciplinas, ¿no? Y no quiero extenderme más porque ya vamos justos y te agradezco que me hayas dado un minutito más, ¿vale? Para cualquier otra cosa, aquí os dejo mi contacto y, por supuesto, estaré por aquí estos días y podemos hablar en cualquier momento. Gracias. Vale, pues paso a presentar al tercer ponente de esta mesa. Él es José Luis Romero, es licenciado en Fisioterapia en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Valencia y fue uno de los impulsores de la asociación Tetrasport, un proyecto que estaba dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de la actividad física. Proyecto que, además, tengo que decir que tuvo un impacto, una importancia muy grande para que muchos y muchas de los estudiantes de Ciencias del Deporte de la Universidad de Valencia que pasamos por Tetrasport en nuestra etapa de formación
pues nos empezásemos a interesar por este mundo. Por eso también me hace especial ilusión que esté hoy aquí con nosotros y, sin más, darle la palabra a José Luis. ¿Ahora? Gracias, Joan. Gracias a la organización por la invitación. Es un placer estar aquí. Y nada, voy a tratar de explicar un proyecto que llevamos a cabo durante algunos años y que bueno, podría ser un ejemplo de práctica de actividad física saludable dirigida a las personas con discapacidad y que, por ejemplo, como Javi ha dicho, bueno, hay una necesidad especial con una cierta población ahí fuera que no, pues que no disponen, ¿no?, de actividades o de ofertas en las cuales pues, bueno, puedan llevar a cabo este tipo de actividad saludable, ¿vale?, que muchas veces es de vital importancia para muchos de ellos. Entonces, bueno, voy a hacer un repaso histórico de cuál fue el proceso de creación, de cómo fue desarrollándose en el tiempo, evolucionando y bueno, y así podemos entender qué fue Tetrasport. Bueno, el proyecto inicial comenzó todo con un proyecto experimental que se llevó a cabo en la Universidad de Valencia, dirigido por el profesor Gabriel Virzuela, que fue realmente el impulsor de este proyecto y que, bueno, básicamente consistió en evaluar algunas variables, ¿vale?, que nos permitían conocer los cambios que podría producir un programa de ejercicio, ¿vale?, sobre la salud en personas con tetraplegia. Inicialmente este proyecto se llevó a cabo durante 2 meses y bueno, se midieron diferentes tipos de variables relacionadas con su salud cardiovascular y funcional y que, bueno, en principio nos determinaba qué cambios podía producir el ejercicio, en este caso el pedaleo de brazos, ejercicio cardiovascular, ejercicio de bicicleta, sobre su salud. Entonces, iré pasando, como tengo bastantes diapositivas, iré pasando rápido y así no perdemos mucho tiempo y iré a lo más importante. Entonces, bueno, en los resultados que se obtuvieron, bueno, aquí, Joan, si quieres, puedes clicar en el vídeo, en el antes. Vale, conforme iniciaron, antes de iniciar, ¿no?, este protocolo de intervención, y el resultado final, bueno, pues se pueden evidenciar los cambios que simplemente el estar durante 8 semanas pedaleando a una persona con un gran nivel de discapacidad, como puede ser una tetraplegia C4 o C5, en la cual bueno, estas personas disponen de muy poquita musculatura activa, ¿vale? Entonces, simplemente el ejercicio aeróbico ya produjo unos cambios muy importantes en su estado. Al finalizar este proyecto, todos los participantes mejoraron. Entonces, dijeron, bueno, pues queremos dar continuidad, esto nos ha ido muy bien y en principio, si puede ser seguir entrenando o haciendo ejercicio. Entonces a Gaby se le ocurrió que en el propio laboratorio de la universidad, en la Facultad de Ciencias del Deporte y Fisioterapia, podríamos hacer un gimnasio experimental donde se podrían incluir ya no solo ejercicio cardiovascular con el pedaleo de brazos, sino con otro tipo de ejercicios, pues de fortalecimiento, de equilibrio, de control motor, en fin, coordinación, dirigido a estas personas que de alguna forma tienen un nivel de discapacidad tan alto que no encuentran opciones en la sociedad para poder ir y hacer cualquier tipo de actividad. Entonces, digamos que se puso en marcha una actividad experimental y en la cual fuimos desarrollando durante los siguientes años.
Entonces, bueno, los siguientes años lo que hicimos fue generar, se constituyó una asociación, ¿vale? Que la asociación, el objetivo que pretendía era favorecer, ¿no?, la práctica de actividad física, divulgar, o sea, hacer que las personas de alguna forma tuviesen ese acceso a la práctica regular de ejercicio, y se generó un convenio de colaboración entre la Universidad de Valencia y la asociación, ¿vale? Entonces, entre los puntos de acuerdo se pretendió evolucionar con los estudios de investigación para comprobar qué efectos tenía, dependiendo del tipo de ejercicio, sobre la dependencia de las personas, sobre su salud. Y bueno, en ese acuerdo también se pretendió formar a estudiantes, ¿vale?, tanto de fisioterapia como de ciencias del deporte, en un área que, digamos, hay como un vacío de competencias, porque no se sabe muy bien qué persona debería asumir una competencia en este ámbito. O un fisioterapeuta que tiene esos conocimientos clínicos, o un especialista titulado en ciencias del deporte que sabe cómo programar y prescribir ejercicio mucho mejor que un fisioterapeuta. Entonces, bueno, se dio la casualidad de que en ese entorno, en ese ambiente, convivíamos todos. Habían fisios, habían ciencias del deporte, todos nos nutríamos de todos, y al final se iba desarrollando un método ahí en el laboratorio, que al mismo tiempo se iban llevando a cabo ciertas investigaciones, y con lo que al final, pues bueno, toda esta experiencia generada dio lugar a que el proyecto se consolidara de alguna forma. Entonces, bueno, podéis ver imágenes de aquel entonces. Bueno, de todo este proceso se extraía mucha información científica en forma de tesis de carrera, o sea, trabajos final de grado, trabajo final de máster, tesis doctorales. Mucha gente aplicaba sus estudios de intervención en este entorno. Entonces, digamos que fue una época muy enriquecedora en cuanto a esta información que se iba generando y que íbamos todos explorando, y que al final se consolidó en un proyecto muy ilusionante para todos. Bueno, esto todavía fue en la fase de universidad, en el laboratorio. E inicialmente, como he dicho, venían personas con lesión medular alta, ¿vale?, personas con grandes niveles de afectación, pero progresivamente se fueron añadiendo o apuntando más gente con otros tipos de discapacidad, ¿vale?, desde parálisis cerebral, enfermedades neuromusculares, ataxias, esclerosis, o sea, todo tipo de discapacidades del sistema nervioso, neurodegenerativas, adquiridas. Entonces, esto nos obligaba un poco a estar en contacto constante con esta información científica para ir actualizando todos estos programas de ejercicio e ir adaptando a cada persona aquel ejercicio que le iba a ir bien, ¿vale? Entonces, los resultados se iban viendo con el tiempo y bueno, se generó una actividad, ¿vale?, que posteriormente se exportó. Esta actividad exportada a un centro privado de grandes dimensiones, la pudimos desarrollar durante 2 años. Vino mucha gente, tuvimos más de 200 usuarios, cada uno con su patología diferente. Nos derivaban trabajadores sociales desde hospitales, tenemos contacto con médicos de unidad de lesionados medulares, de neurología, terminaban sus procesos de rehabilitación y venían a dar continuidad pues bueno, a que practicaran un poquito de ejercicio de forma regular, ¿vale?, que es lo que realmente tiene unos efectos saludables muy importantes. Javi, ¿puedes poner un vídeo de estos?
Bueno, ahí podéis ver ejemplos. Este es un chico con una tetraplegia alta, una C5, C6. Avánzalo un pelín, Javier. Así. Bueno, y al final teníamos muchas personas con muchos tipos de discapacidad diferente y la verdad que a nivel profesional fue todo un reto el tratar, ¿no?, de adecuar estos programas para que la gente, por una parte, mejorara a nivel físico, pero los efectos se veían tanto a nivel psicológico como a nivel social, y fue la verdad que... Bueno. Tetrasport, aparte de la asociación, en el año 2016, ¿puedes poner el vídeo este? Creó un club deportivo, ¿vale? Que, bueno, la asociación, digamos que tenía un objetivo, una función de gestionar estos gimnasios, pero el club tenía una perspectiva pues, más de competición deportiva, ¿vale? Entonces el club tenía una actividad que era el ciclismo adaptado y varios de los participantes de la asociación pues, bueno, hacían sus entrenamientos y participaban en competiciones oficiales. Entonces digamos que bueno, abarcábamos ambas vertientes, el ámbito de la salud y el ámbito de la competición. En 2015 tuvimos que cerrar este centro tan grande porque, bueno, por, digamos, falta de sostenibilidad no pudimos mantenerlo. Entonces se nos ocurrió llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Valencia. Entonces, desde la Fundación Deportiva nos ofrecieron un espacio que era en un pabellón de deportes y este espacio, bueno, tenía unas características, una sala y pudimos volver a empezar a desarrollar esta actividad. La asociación con su junta directiva y todo su personal, digamos que gestionaba la actividad, tanto de la actividad del gimnasio como la del club deportivo. Y luego estábamos el equipo técnico que nos encargábamos de llevar a cabo la actividad, ¿vale? Que era un gimnasio tal cual, adaptado, con sus bicicletas adaptadas y todo el material adaptado para cada persona con los diferentes tipos de movilidad que tenía cada uno, ¿vale? Entonces, simplemente llevábamos a cabo un proceso de evaluación cuando entraba una persona nueva, diseñábamos un programa de ejercicio y llevábamos a cabo un seguimiento de la evolución de la persona, ¿vale? Todo esto, esta experiencia adquirida con los años anteriores nos permitió tener un método, ¿vale? para que la actividad estuviese lo más controlada posible, ¿vale? Dentro de bueno, los posibles riesgos que pueda tener el llevar a cabo un programa de ejercicio con personas que puede tener cualquier tipo de discapacidad, ¿vale? Bueno, también teníamos, desde el ámbito del deporte de rendimiento, también teníamos otro ámbito de aplicación de la actividad física saludable, que era las actividades que íbamos desarrollando al aire libre, tanto para niños como para adultos. Entonces, periódicamente, varias veces al año, se promocionaba la actividad física saludable, pues eso, para llevar a cabo actividades en el entorno natural, pues con todos los beneficios que pueda conllevar, ¿no? El hacer surf adaptado con los niños o estar... ¿Vale? Entonces, eran actividades paralelas que desde la asociación se iban promocionando y que, bueno, como podéis ver, ha habido mucha historia en todos estos años. Iniciamos en el 2009 y hace un año tuvimos que paralizar la actividad. Antes, en la intervención de antes, los compañeros decían, no, se han dado 146 millones de euros para que las comunidades autónomas inviertan, ¿no? en la accesibilidad de las instalaciones deportivas. Es una lástima que a día de hoy todavía muchas instalaciones todavía no contemplen, ¿no? este nivel de adaptación que se requiere para poder llevar a cabo actividades de este tipo. Y me refiero, lo digo porque nosotros después de estar 5 años relacionados con la Fundación Deportiva Municipal, teníamos un gimnasio
Pabellón de la Fuensanta, otro en Malvarrosa y otro en la Universidad de Valencia, en el gimnasio Tarongers, que ahí no tuvimos problema y lo llevamos a cabo con estudiantes con discapacidad. Entonces teníamos 3 centros diferentes de los cuales nos echaron. Nos echaron porque al final, de alguna forma, a alguien se le ocurrió que la instalación no reunía las condiciones necesarias, ¿no?, de evacuación en caso de emergencia. Entonces, claro, la instalación en la que estábamos nosotros, después de estar 5 años en la misma instalación, nos dijeron que no podíamos extraer a las personas que iban en silla porque estábamos en un sótano, y esto lo digo también a modo de reivindicación, ¿vale? Y ahora que puedo tengo el altavoz. Bueno, la sala estaba en el subsótano y es cierto que la gente bajaba en sillas por el ascensor y que realmente, bueno, pues la salida de emergencia que la teníamos al final de la sala era una escalera. Entonces, claro, en medidas de evacuación a una mala está claro que hay un incendio, entonces, bueno, pues entre los técnicos podemos extraer, pero claro, ¿cómo suben las sillas? Total, que al final nos dijeron, aquí no podéis estar, vamos a buscar otro pabellón, otro centro deportivo del ayuntamiento, y no habían. Claro, y luego yo me pregunto, si nosotros nos echaron porque no podíamos extraer o no teníamos un plan de evacuación en caso de emergencia, ¿cómo, por ejemplo, otros edificios públicos, ¿no?, por ejemplo, la Consellería de Educación o de Sanidad, donde va una persona con silla de ruedas a trabajar en la 3ª planta, que es trabajadora, y hay un incendio, ¿y cómo la extraemos? ¿O cómo extraemos a una persona que está en la 7ª planta del Hospital La Fe? Vale, entonces sigo con la duda y no sé por qué nos echaron, y después de casi 12 años, 13, de proyecto ilusionante, nos tuvieron que cerrar. ¿Vale? Entonces, bueno, resumiendo, hay una necesidad ahí fuera, hay personas que de alguna forma necesitan actividades físicas para mejorar su salud, su bienestar a todos los niveles, y que, bueno, Tetrasport fue un ejemplo de buena práctica y que bueno, que espero que algún día surjan otros proyectos parecidos, y la verdad es que son necesarios, ¿vale?, por experiencia. Gracias. Muchas gracias, José Luis, por tu ponencia. Y por último, paso a presentar a la última ponente de la mesa, Alba Roldán, que es profesora de Actividad Física y Deporte Adaptado en los grados de Ciencias del Deporte y Terapia Ocupacional en la Universidad Miguel Hernández, investigadora del Centro de Investigación del Deporte de la misma universidad. También es representante de la Unión Europea en la International Federation of Adapted Physical Activity y secretaria de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPE-APSA y coordinadora de la asignatura de Actividad Física Aplicada en el grado de Terapia Ocupacional. Y un poco nos va a dar su visión al respecto. Venga. Bueno, me han dejado para el final. Son las 2 de la tarde. Voy a hacer magia, voy a hacerlo rapidito, pero sí que quiero dejar un mensaje claro y directo, ¿vale? Hay muchas cositas que ya los compañeros me han ido ayudando a la hora de poder explicar un poquito la temática de la mesa, que es unamos fuerzas, hagamos sinergias para la promoción de actividad física. Os iba a poner un vídeo, pero no creo que haya ni tiempo y tampoco ganas por muchos de vosotros, pero creo que con esa foto queda muy claro la importancia de lo que estaban diciendo mis compañeros de trabajar en equipo para conseguir que una persona, en este caso, a través de un accidente de coche, pues pueda acabar haciendo deporte y deporte de alto rendimiento, ¿no? Alto rendimiento. Pero bueno, dentro de todos esos perfiles profesionales, ¿vale?, hay uno en el que me voy a centrar, que, bueno, mi compañero Javi se ha centrado en un colectivo, yo me voy a centrar en otro, aunque nosotros somos licenciados o graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pues bueno, nuestros caminos profesionales acaban haciendo que trabajemos con otros profesionales que tienen algo que decir en esto de la promoción de la actividad física, que es también algo que es nuestro campo, pero que
de cierta manera alcanzan la discapacidad en ciertos momentos y a ciertas intensidades que a veces pues, los graduados y los licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o no llegamos o llegamos tarde. Entonces, ¿de quién os voy a hablar en este caso? Bueno, de la terapia ocupacional, porque bueno, soy profesora en el grado de terapia ocupacional, llevo trabajando con ellos mucho tiempo y me parece que además pueden hacer una labor importantísima y completar algunos de los espacios a los que nosotros no podríamos llegar, incluso otros colectivos o otros perfiles del ámbito sociosanitario. En el caso de la terapia ocupacional sí que tenemos un libro blanco que ya les determina que sí que tienen competencia en tema de actividad física, pero no deportiva a alto rendimiento, entrenamiento, sino en lo que es la competencia del ocio y la recreación. Podemos hacer actividad física con enfoque de ocio y recreación. ¿Para qué? Bueno, pues para trabajar las AVDs, que son las habilidades de la vida diaria, las instrumentales, lo que es aprender a ducharse, a vestirse, a comer, a manejarse por la comunidad y tener autonomía en el transporte público, es decir, una serie de elementos que van a ser fundamentales para muchos colectivos poder ir a hacer actividad física. El tema del descanso y el sueño, que también lo trabajan muchísimo, desarrollo de hábitos saludables y de ocio, y para mí lo más importante, que es una participación realista y eficiente en la comunidad, pero en este caso a través de la actividad física. Mirad, me gusta poner un poquito esta diapositiva, para mí es algo que me explica mucho dónde estamos, cómo podemos trabajar y la justificación de cómo lo hacemos. En esta mesa creo que se ha hablado mucho, sobre todo de lesión medular, que es una discapacidad adquirida en la edad adulta, pero tenemos un colectivo en la infancia que ya nace con la discapacidad, ¿no? Y lo que ocurre aquí muchas veces es que estos niños hacen muy poca práctica de actividad física, como decía Javi, son colectivos, la gente con discapacidad suele ser un colectivo que hace poca actividad física aunque quiera hacerla, ¿vale? Por todas las barreras que ya han comentado los compañeros, la poca accesibilidad en algunos centros, etcétera. ¿Y qué pasa además? Que cuando son niños el enfoque terapéutico es muy grande y perdemos a veces la perspectiva de la práctica de actividad física, que al igual que mis compañeros me sumo a que debe ser una parte de la rehabilitación, readaptación de estos perfiles, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí en estas discapacidades que son más congénitas? Que la práctica deportiva realista no ocurre hasta la adolescencia o incluso la edad adulta. Pero ya sabemos por la ciencia que para crear adherencia y hábitos de vida saludables y activos, cuanto antes empecemos, pues mejor. Entonces, ahí estamos perdiendo una cantidad de años que son muy importantes. Pero después, ¿qué ocurre? Volvemos a lo mismo, nos empezamos a hacer mayores y ya dejamos un poquito la actividad física de mayor intensidad, en los altos rendimientos y empezamos a entrar en una actividad más de mantenimiento, terapéutica. Al final, bueno, pues volvemos un poquito al principio, llega más ya un enfoque más terapéutico y dejamos lo que es la actividad física más deportiva y recreativa, ¿vale? Entonces, mi planteamiento es ¿por qué no hacemos actividad física como una pata más de esa fase terapéutica, rehabilitadora, readaptadora, como parte de la vida, de mejorar la calidad de vida de estas personas, ¿vale? De manera que al final, pues bueno, un terapeuta ocupacional que tiene que mejorar rangos de movimientos para poder vestirse o para poder comer, agarres, porque no lo puedes trabajar con una bocha o con un atletismo en lanzamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Habilidades en silla de rueda, manejarse en un baño cuando sales a cenar, los baños son estrechos, tienes que entrar, manejar la silla de ruedas, bueno, pues es algo que se puede hacer a través de la actividad física, como ya decía mi compañero Alejandro. No os cuento nada, pero para mí es muy visual en estos aspectos y a lo mejor incluso justifica igual cuando la discapacidad ya es incluso congénita, porque desde que nacemos ya somos prácticamente inactivos, ¿no? Lo mismo en diferentes contextos. Aquí hemos hablado de un contexto más terapéutico hospital, pero también en los colegios, ¿vale? En los colegios tenemos también a los terapeutas ocupacionales que pueden facilitar mucho también las adaptaciones. Ellos son grandes adaptadores del entorno y el entorno al final puede ser una gran barrera, ¿de acuerdo? O un gran facilitador, como decía Maurice esta mañana, para la práctica de actividad física, ¿vale? O incluso en clubes deportivos. Os explico un poquito, he estado trabajando en un club en Irlanda con niños con grandes discapacidades y todos los martes teníamos un asesoramiento de psicólogos, logopedas y terapeutas ocupacionales de cómo adaptar la actividad física en el club para estos niños con grandes discapacidades.
los de actividad física éramos nosotros, sí, pero el asesoramiento de los especialistas en cada una de las áreas es fundamental para nosotros después tocar la tecla y realmente hacer actividades inclusivas, bueno, en este caso no inclusivas, pero sí accesibles a estos colectivos, ¿vale? ¿Cómo podemos, como ejemplos, desde la terapia ocupacional, cómo podemos trabajar en sintonía? Y en este caso me cierro un poquito entre los que somos los graduados en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte y los terapeutas ocupacionales, ¿cómo podemos trabajar con ellos, ¿no? Bueno, pues desde el asesoramiento, como os acabo de explicar, en un club, pero también, mirad, por ejemplo, yo trabajo con mis estudiantes, cuando mis estudiantes de CAF vienen y me dicen, Alba, voy a empezar a trabajar con estos colectivos con discapacidad y tengo este problema. Y a lo mejor es un problema de adaptación del entorno o trabajo, por ejemplo, con elementos protésicos, etcétera, etcétera. Yo cojo a mis terapeutas ocupacionales y digo, brainstorming, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos a mis estudiantes de ciencias del deporte a solventar esto para que un chico que empieza a manejar una prótesis miembro inferior, por ejemplo, pueda hacer atletismo con la prótesis nueva? ¿Cómo podemos proteger, por ejemplo, cuáles deberían ser las indicaciones básicas para proteger un muñón o un miembro residual para que pueda funcionar bien con una prótesis? Eso nosotros, que somos los profesores, Raúl y yo, de Ciencia del Deporte en Actividad Física Adaptada, no lo explicamos en Ciencia del Deporte, porque no es competencia. No es competencia. Pero los terapeutas trabajan esa competencia, ¿vale? ¿Cómo hago para explicarle esto a mis estudiantes? Y son mis propios estudiantes de terapia ocupacional quienes me explican, hacemos infografía y estamos haciendo un manual de aspectos de estas características de cómo potenciar AVDs, productos protésicos, etcétera, etcétera, para que nuestros estudiantes de CAF pues, puedan trabajar a otros niveles, en otros contextos, con personas con discapacidad, ¿vale? Adaptaciones, por ejemplo, para un usuario con una espasticidad elevada en miembros inferiores, ¿vale? A la hora de poder controlar en una silla de ruedas, pues bueno, pues adaptaciones que son muy básicas, pero que son baratas y que podemos encontrar en cualquier materiales que podemos encontrar cualquier técnico deportivo de cualquier manera, porque esto es importante, lo ha dicho Raúl esta mañana, el tema de la accesibilidad a los materiales es algo que nos limita mucho a la hora de promocionar la actividad física en muchos colectivos con discapacidad. Pero también desde el diseño de programas de ocio. Alejandro ya lo estaba diciendo, ¿no? En el Goodman, ojalá tuviéramos un hospital Goodman en todas las comunidades autónomas, en todas las ciudades, donde pudiéramos, trabajar con un equipo tan multidisciplinar, donde pudiéramos tener un espacio donde estos usuarios se pudieran recuperar y después venir a la comunidad donde ya podemos hacer cosas con ellos. Pero los terapeutas tienen competencia en diseño de programas recreativos que pueden ofertar al movimiento asociativo y a otros muchos entornos como hospitales para poder hacer lo mismo que hace el Hospital Goodman, pero bueno, en otras comunidades autónomas y en otros contextos en los que bueno, pues quizás no tenemos tantos recursos, ¿no? ¿Qué tipos de barreras vamos a encontrar para poder hacer eso? No me voy a centrar en todas, pero sí que me voy a centrar en dos. Una, porque la ha dicho Javi y la ha dicho también José Luis, que es el tema de la legislación profesional, las competencias. Eso de esto es competencia del fisio, esto es competencia del CAF, esto es competencia del terapeuta ocupacional y la realidad es que después no lo hace ni uno. A mí realmente me da igual de quién sea la competencia mientras solventemos solventemos problemas que tenemos en la comunidad. Si hace falta ir formando otros profesionales, se forma. La legislación de competencias está ahí, pero la realidad es que seguimos teniendo una falta increíble de programas para personas con discapacidad, una falta de formación en profesionales de la salud y de técnicos deportivos, que a mí me preocupa a la hora de promocionar la actividad física, ¿vale? Pero claro, en el tema de terapia ocupacional tenemos además un gran problema en la formación de estos profesionales en materia de actividad física y para deporte o deporte adaptado. De hecho, hace unos años se hizo un estudio, Raúl y otra compañera del grado, y vieron que solamente 6 de 18 grados de España en terapia ocupacional contemplan el tema de la actividad física, solo 6 de 18 y solamente 2 contemplan esa transferencia en función del tipo de discapacidad. Por lo tanto, si yo, un terapeuta ocupacional, puede coger a un niño pequeñito y poder empezar a potenciarle la práctica de actividad física desde que son pequeños, pero no sabe que existe el deporte adaptado, el deporte paralímpico, el paradeporte, no sabe que una persona con diferentes tipos de discapacidades puede hacer actividad física, pues entonces, al igual que los trabajadores sociales, poco van a poder asesorar y poco van a poder promocionar, ¿vale?
¿Qué mensaje nos llevamos a casa? Pues mi mensaje es que tenemos que trabajar en sinergias. Tenemos que ayudarnos. Una de las grandes, además, poblaciones a las que alcanza la terapia ocupacional, que Gaby lo decía y tenía mucha preocupación, son las clases bajas, las grandes discapacidades intelectuales, las lesiones medulares, las tetras altas, bueno, las 4 de 5, las que habéis visto en los vídeos de José Luis, las parálisis cerebrales tetras también son colectivos que tienen muy pocas opciones de la práctica deportiva. Pero la realidad es que primero deberían empezar a hacer práctica básica, aunque después no terminen en el alto rendimiento, como decía Maurice, porque realmente no es el objetivo, es que hagan actividad física. Y los terapeutas ocupacionales cogen también a esos colectivos en esas fases, ¿vale? Entonces, fijaros, tenéis ahí, había puesto para que saliera así, espérate un momentito a ver si sale. Fijaros, ahí tenemos una cadena de montaje clarísima en la que podemos tener todos cabida y en la que todos podemos participar para que niños con parálisis cerebral, por poneros un ejemplo, ¿vale? Porque me parecía muy visual, con disparesias espásticas severas, incluso algún tetra ambulante, pueda hacer fútbol de competición, como es el frame football, que hay liga en Inglaterra. Pero claro, se lo tienen que creer, no lo tenemos que creer los 3 profesionales, porque si no, entonces no llegamos pues, a buen puerto. Y ya está. Muchas gracias, Alba, por tu intervención. Realmente has hecho magia, como habías prometido. Hemos recortado tiempo al reloj y vamos muy justos. Nada, comparto con Alba, con el resto de compañeros de la mesa, que el mensaje es claro. Todas las áreas profesionales son necesarias, pueden aportar algo en este objetivo común, que es la promoción de la actividad física a todas las personas, y en este caso a las personas con discapacidad. Y vamos a dejar, por supuesto, tiempo, aunque nos quede poco, para un par de preguntas. ¿Alguien se anima por ahí? Pepe de Vis. Se anima. Como no se animaba nadie, bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que una iniciativa como la de Tetransport muera de éxito, ¿no? ¿Dónde están los problemas que hacen que no sea posible que una experiencia como esa tenga una continuidad? A lo mejor, comparando una iniciativa como el Instituto Goodman y Tetransport, podemos sacar algunas claves que nos pueden ayudar de cara al futuro, cómo instaurar o hacer que una experiencia de ese tipo quede socialmente y tenga esa continuidad. Por eso la pregunta va especialmente para ellos dos. Voluntad. Si hay voluntad, al final los proyectos... Hubo voluntad durante mucho tiempo y desde la gestión pública nos apoyaron y quisieron que el proyecto pues, fuera hacia adelante. Teníamos una buena organización y funcionaba muy bien y dábamos un servicio a muchas personas. Pero no sé, entonces o tenemos un problema en el cual en este país cualquier proyecto, sea cual sea, está encaminado a desaparecer, porque sí, porque no tenemos la capacidad organizativa, ¿no?, entre diferentes ámbitos político, social, federaciones. No hay un apoyo, no hay una coordinación entre diferentes ámbitos para hacer sostener, creo yo, proyectos de este tipo que hacen un bien social, porque más que un proyecto deportivo es un proyecto social. O sea, estábamos haciendo que las arcas públicas se ahorraran mucho dinero por los reingresos hospitalarios que suelen tener tanta gente por complicaciones asociadas a la propia discapacidad y que con una práctica de ejercicio regular, no sé, problemas cardíacos, úlceras de presión, el cuerpo necesita movimiento y las personas, si no se mueven, al final es así. Y nosotros movíamos a la gente. No sé, yo llevo 2 años preguntándome y todavía no sé la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí.
Hola, buenos días. Yo soy Simón. Mi pregunta, a ver si me sé explicar. Yo acabo de comenzar en este mundo del deporte inclusivo y yo siempre... El temor al tema de los accidentes deportivos, los seguros. Yo, si pretendo hacer un curso, una actividad deportiva y a lo mejor no es competitiva, simplemente es de afición, todas estas personas que tienen una discapacidad tienen que tener un seguro. Esa es la pregunta, porque pasa cualquier cosa y queremos hacer que los chavales hagan deporte, pero si pasa algo, esa es la pregunta. Seguros, legalidad. Gracias. Nosotros en el Hospital Goodman, para las actividades que forman parte del proceso de rehabilitación y así están protocolizadas, no necesitamos ningún seguro especial porque ya forman parte del protocolo. Pero sí que es verdad que tenemos diferentes programas en las que hay actividades deportivas para expacientes, personas que ya no están recibiendo tratamiento en el hospital. Hace unos años iniciamos varios programas de estos y uno de los problemas que nos encontramos fue precisamente este que tú comentas, que esas actividades que nosotros organizábamos para gente que ya no era paciente, teníamos que asegurarlas. Hace 6, 7, 8 años tuvimos muchas dificultades para encontrar aseguradoras que nos prestaran este servicio. Afortunadamente ahora ya hay varias que prestan, que pueden asegurar estas actividades específicas de actividades deportivas para personas con discapacidad. No muchas, pero alguna hay. Y deja una instalación para poder organizar una actividad con personas con discapacidad. ¿El seguro de la instalación podría cubrir algún problema de este tipo? Esa pregunta ya no te la sé responder. Él sí. A ver, nosotros actuamos igual que un club deportivo. Es una asociación, es una entidad con un fin deportivo, pero a diferencia de un club, los fines no son de competición, simplemente es pues para gestionar una actividad, recibir subvención pública y que esa ayuda vaya derivada a la propia actividad. Entonces, eso nos permite tener contratados varios seguros. Uno tanto que cubre la actividad en sí en el centro deportivo, estamos obligados, cualquier entidad está obligada, de responsabilidad civil, y luego otro seguro para actividades externas. Entonces nosotros cada actividad que tenemos externa, tenemos un seguro que cubre los riesgos que puedan pasar. Algún accidente muy puntual que hemos tenido, no ha habido ningún tipo de problema porque ha estado siempre cubierta. Entonces, la propia aseguradora cubre cada actividad. En nuestro caso. Una última pregunta, aquí delante. ¿Ahora? Ah, sí, perdón. Bueno, yo estoy bastante nueva en este ámbito, entonces tampoco conozco mucho del tema, pero interesándome por el deporte adaptado, inclusivo y todo, estaba buscando información de si hay un poco de investigación en este tema por la web. Y bueno, también leyendo el libro blanco en el Coursera antes, sobre deporte adaptado, inclusivo y todo, entendí que había como mucha falta de datos en este ámbito, que sean estadísticos y todo, y ahora me interesa mucho porque veo que hay investigación en este tema, como lo estáis haciendo, pero bueno, por parte más de Inglaterra, igual, no sé, me interesaba saber si es algo que, bueno, os afecta y si hay alguna diferencia entre España, por ejemplo, y otros países, y qué se podría hacer a nivel de España para,
pues fomentar un poco más la investigación en este ámbito. A ver, como con cualquier otro ámbito, la mayoría de conocimiento que se genera sobre la actividad física adaptada se genera en inglés y en contextos anglosajones, por diferentes razones. Pero incluso cuando se genera aquí, muchas veces se genera en inglés, por otras razones también. Entonces, es algo que puede constituir una barrera a la hora, por ejemplo, de darle material al alumnado. Al principio de mi asignatura, que tiene que ver con esto, yo les comento que van a tener que leer en inglés, ¿no? Porque ahí es donde se están trabajando cuestiones punteras en estas cosas, ¿no? Afortunadamente, empiezan a haber recursos e incluso empiezan a haber traducciones. Nosotros, por ejemplo, traducimos las directrices de actividad física para personas con discapacidad que se hicieron en Inglaterra en 2018, ¿no? Entonces, poco a poco van habiendo cositas, ¿no? Y también, poco a poco, raíz de proyectos como Tetransport, por ejemplo, hay personas que hicieron las prácticas allí, se interesaron por el ámbito y empiezan a haber más doctorandos y doctorandas que se interesan por estos temas. Entonces, supongo que la evolución hará que cada vez se genere más conocimiento en castellano, pero efectivamente la mayoría está en inglés. Bueno, pues con esto lo vamos a dejar aquí. Concluimos la mesa. Agradecer de nuevo muchísimo a Javi, Alex, Alba y José Luis haberse ajustado al tiempo, que he estado ahí detrás de ellos muy insistentemente. Y nada, vamos a hacer la pausa para comer y a las 4 continuaremos con la mesa redonda 3, que tendrá que ver con aspectos educativos relacionadas con la actividad física y las personas con discapacidad en el sistema educativo. Muchas gracias a todas y a todos.